La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López. Esta mañana vamos a, como lo había anunciado el día de ayer, a tener en primera mano la participación en nuestro programa del ex candidato a la vicepresidencia de la República por el Partido Arena, el doctor René Portillo Cuadra, un catedrático que surge también de esos círculos de la sociedad civil para ser, desde luego, nombrado y competir por esa, digamos, importante acompañamiento que recibiría en este caso el Partido Tricolor junto con el doctor Norman Quijano. Esta mañana vamos a hablar de su experiencia de trabajo político partidario, de los acercamientos que hay ahora una vez ya definido el proceso de elecciones, y no podemos pasar por alto también hablar de los temas que nos preocupan a los salvadoreños y que el día de ayer abrimos la semana precisamente para hacer, digamos, un análisis sobre la situación de criminalidad, la situación de ataques policiales que hay y sobre todo también por ese luto y dolor que está causando el flagelo de la violencia en nuestro país. Ese es un punto de honor que vamos a hablarlo también. Esta mañana se ha conocido a través de, en las últimas horas se ha conocido a través de una información publicada por el periódico El Faro, donde el ex candidato a la presidencia por el Partido Arena, el doctor Norman Quijano, buscó un acuerdo con las pandillas tras perder la primera ronda. Este es un ingrediente más que se da en el contexto de lo que pudo haber sido la campaña, pero que ahora en este nuevo, digamos, escenario tiene también su propia lectura. ¿De qué se trata? Es lo que vamos a tratar de hablar esta mañana con nuestro invitado, por lo cual desde ya pues le invito a usted a que me acompañe. Si el FMLN sigue obviando el tema de las maras, como lo hizo durante la campaña, el FMLN puede sufrir una derrota abrumadora en el 2015. Si el FMLN continúa con la tregua, llamado bajo cualquier otro nombre, pero al final tregua, la población va a sentir desconfianza en esa tregua si los homicidios siguen al alza o se mantienen como están, y si las extorsiones siguen golpeando fuertemente a la familia salvadoreña. Este tema es, sin lugar a dudas, el primer tema, el primer deber que habrá de solventar el nuevo gobierno. ¿Por qué digo el nuevo gobierno? Porque el gobierno actual, a un mes y escasos días de concluir, prácticamente no ha hecho nada para tratar de frenar esta alza en los homicidios y en las extorsiones. Es decir, es un acuerdo que permita darle cuerpo a las soluciones. Que ya lo hicieron, por cierto. Ricardo Perdomo lo mencionó el jueves pasado en conferencia de prensa, llamando y exhortando a estos sectores a poder buscar una solución a través de esa figura que tú planteas. Claro, el problema es que no te dijo cómo se iba a financiar, no te dijo cuánto iba a poner el gobierno, no te dijo cuál era el plan de acción, no te dijo cuáles eran los proyectos compartidos, no te dijo cómo lo iban a evaluar. Es decir, aquí de lo que se trata no es de hacerle una carta al niño Dios. El tema del acuerdo de nación, Ernesto, supone despojarse un poco de ese poder omnímodo del gobierno y empezar a escuchar, a compartir las visiones con los sectores sociales, con los sectores políticos, con la oposición, para tratar de llegar a grandes consensos. Pero ¿a qué acuerdo de nación? Porque hay que ser específico, y por eso yo quería centrarme primero en tratar el tema de la inseguridad, que quiera sí o no es el punto de honor. Totalmente. Hay que resolver ese problema, ya no podemos continuar con ese problema, René. Totalmente, y esa es la razón por la cual, si tú no tienes un plan que sea financiable, creíble y medible, cualquier declaración de cualquier funcionario es irrelevante. ¿Tú conociste de esa negociación que a través de Paolo Luberes estaba haciendo el doctor Norman Quijano, René? Fíjate que antes de iniciar este programa tú me pasabas un extracto escrito de las declaraciones. Te confieso que no lo he leído. Lo que sí te puedo decir es que nosotros de la primera a la segunda ronda nosotros cambiamos la estrategia, si tú recuerdas, y lo hicimos público, lo dijimos, claro, que esa estrategia incluía básicamente 2 puntos. Uno de ellos era un abordaje más integral del tema de la delincuencia, expresando con claridad que nuestro plan de país dice de que se le va a apostar a la reinserción,
que se le va a apostar a la inversión en las comunidades marginales donde mayoritariamente residen estos grupos, y también íbamos a enfocar el tema de especificar de mejor manera todas las propuestas, porque en la primera ronda habíamos sido bastante genéricos. Pero no pactando con criminales, decía el eslogan, ¿no? Correcto. No correcto, pactando así con es, criminales. Así es. Pero esta información habla todo lo contrario, que publica el periódico El Faro. Me gustaría conocer al detalle, Ernesto, habla y toda la te noticia. hago un poco el extracto. Habla en total acuerdo que en la segunda ronda, para que la gente saliera a votar, había un mensaje, había un emisario que era Pablo Luer, según la información que publica el periódico El Faro, para que se dejara votar a cambio de que una vez ganando el Partido Arena, ustedes el gobierno, se iban a crear políticas que fueran incidentes y de mayor apoyo para estos grupos que están de alguna manera liderando estos hechos violentos. Se debe de negociar con estos grupos. El límite de una negociación es la ley, Neto. El límite de la negociación con este tipo de grupos es la ley. ¿Por qué digo esto? Porque la ley es la que le establece, tanto a los ciudadanos como a las autoridades, el límite de su actuación. Yo creo que es importante abordar inmediatamente el tema de la seguridad, pero de manera integral, apoyando al gobierno desde la trinchera donde estemos, aportar como ciudadano, pero aportar de corazón, de buena fe, apartando el tema político ideológico y centrando la seguridad ciudadana en el centro de la discusión y del análisis, así como de las políticas públicas. De lo contrario, si esto no es parte de un consenso nacional, difícilmente vamos a poder bajar los índices de la delincuencia. El gobernante que no cumple las palabras que dijo desde la oposición no es gobernante. Y eso es aplicable también para los políticos en general, no solo para los gobernantes. A 40 días para concluir este periodo de gobierno, a quien le corresponde tener esta papa caliente es al nuevo gobierno, que no ha designado todavía a la persona pertinente en un cargo tan ponderante como es el caso del Ministerio de Justicia y Seguridad. Es difícil resolver un problema tan complejo como es el tema de la seguridad en un solo gobierno, o pedirle que en los primeros 100 días lo resuelva. Estamos hablando de que el FMLN es el responsable de la seguridad, no por el próximo gobierno, sino también en los 5 años que están por concluir. Es más, uno de los ministros de Seguridad Pública y Justicia es miembro orgánico del FMLN, privado, sí, que va a ser el nuevo funcionario en Casa Presidencial y que abordó el tema de la seguridad. Esto lo digo no para poder señalar culpas. Lo digo porque hay que tener como país la claridad de ver las cosas como son. Obviamente se sabe que el tratamiento de estos fenómenos es precisamente bajo la línea de, bueno, miren, esto no puede ser. Si ustedes entenderían que eso es lo que se quiere decir, el problema es más serio que enfrentamos al narco, dejar pasar la droga al norte a cambio de no dejar drogas, ni armas, ni dinero acá, como lo dice el articulista Rafael Castellanos en esta. ¿Qué opinión tienes de esos dos planteamientos que yo hice referencia al inicio, al cierre del primer bloque de participación, René? Fíjate que yo no pudiera opinar o aseverar de que, es decir, a cambio de que no se queden armas o drogas, se deja pasar la droga. No me consta, no lo sé. Alrededor del tema de la seguridad, supone por lo menos un diseño de una política criminal que permita saber la hoja de ruta por medio de la cual se va a prevenir, a combatir y a reinsertar al delincuente o al que cometa delito. Tiene que tener un plan de acción o un programa que permita ser ejecutable en el tiempo. Tercero, debe de tener un financiamiento adecuado. Cuarto, debe de invertirse en las comunidades, porque no se puede hablar de prevención si las condiciones de vida, si las condiciones de empleabilidad, si las condiciones de recreación y educación son las mismas. No buscar las respuestas a los problemas sociales de seguridad solamente en la ley, porque la ley es un instrumento, pero no es la totalidad de la respuesta. Hay que ver en la ley un instrumento viable, pero no hay que ver la respuesta total. ¿Por qué? Porque el problema es complejo, multicausal y por lo tanto requiere respuestas holísticas que permitan integralmente ir cubriendo todos esos flancos que hoy por hoy
están totalmente descubiertos. Fíjate, yo sigo creyendo, y una vez el mismo presidente de la República me dijo, o sea, ¿tú crees en la tregua? Me decía, mire, en la medida como un componente vital e integral de la solución del problema, creo que sí, nadie se puede oponer. Claro. Puede haber tregua desde el punto de vista a ser aceptada, desde el punto de vista de que también haya una, no tregua, sino que haya una eliminación completa del tema de homicidios por no pagar las rentas, por ejemplo. Entonces, tienen que haber componentes vitales de todo esto, ¿no? Quiero citarte un aspecto que es fundamental en el tema de la seguridad. Y quizás no solo en el tema de la seguridad, sino también en el tema económico, en el tema fiscal, etcétera. El mayor problema que tenemos en nuestro país es el tema de que las instituciones prácticamente están colapsadas en materia de seguridad. Y cuando digo las instituciones están colapsadas, me estoy refiriendo a que no están cumpliendo a cabalidad y en la totalidad el propósito para el que la ley las ha diseñado. Está prácticamente colapsado porque es nuestra institucionalidad la que no está respondiendo como la ley exige que debe de responder. Claro, esto obedece a varios factores. Uno de ellos, vuelvo otra vez al tema, el tema del financiamiento. El otro tema, el tema de que haya realmente una depuración en las instituciones. Y aquí me estoy refiriendo a la Fiscalía, me estoy refiriendo al órgano judicial, a la policía, centros penales. Tiene que haber una depuración. Es parte de un sistema democrático sano el que haya depuración y evaluación del mérito personal en la función pública. ¿Cómo se mide la democracia y la solidez de un país? Se mide a partir del cumplimiento de las funciones de las instituciones del Estado. Y eso es lo que nunca hemos hecho en el país. Imagínate que tenemos una Corte de Cuentas que nunca ha sido auditada, evaluada y a partir de los resultados corregida. La situación grave del país está en la debilidad de las instituciones. Voy a seguir colaborando desde mi posición de ciudadano, de profesional, a todas aquellas políticas públicas y decisiones que, como lo hice antes de la candidatura, voy a seguir construyendo desde lo poco que sé o puedo aportar una nación sólida. De René Portillo Cuadra, el partido oficial, sus dirigentes y sus militantes jamás recibirán una crítica destructiva. Recibirán aportes como siempre lo he hecho. Desde la sociedad civil antes de ser candidato, durante fui candidato y ahora en esta nueva etapa. Este nuevo episodio que marca tu vida política continuar desde luego al frente digamos, siendo miembro del Partido Arena, ¿cuáles son los aportes que René Portillo Cuadra va a poder dar dentro del partido y más aún cuando hay quienes creen que este resultado electoral es un fenómeno no muy común, que sorprendió a propios y extraños? Son 400,000 votos que Arena desde luego no los esperaba para poder haber terminado un periodo o una elección tan ajustada como la que tuvimos. ¿Qué es lo que necesita el Partido Arena y qué es lo que a tu criterio, René, debería de existir dentro de la dirigencia? En América Latina solo han habido 3 elecciones tan cerradas como las de El Salvador, y en el mundo solo han habido 5, con los porcentajes de diferencia que hubo de 5.900 votos, 6.000 votos de diferencia. Nosotros pasamos a formar parte de la historia mundial de los procesos electorales más cerrados y más competidos que han habido, por lo menos en los últimos 50 años en el mundo. Arena es un partido revitalizado y Arena está construyendo y consolidando todos los días un proceso democrático al interior que le va a permitir mantener ser la primera fuerza de oposición en el país. Entonces, para usted no necesita, ¿está bien Arena? ¿No necesita cambio? Cuando yo te decía, sigue construyendo todos los días esa consolidación, significa que es un proceso que no concluye. Mientras otros partidos políticos se cierran en nuestro país, Arena se está abriendo. Y se está abriendo con una visión más democrática que hace 20 o 25 años. ¿Cuál fue tu posición sabiendo de que la figura de Francisco Flores le hacía más daño que bien a la campaña que tú tuviste que enfrentar durante el proceso? Si es culpable, que lo condenen. Y si es inocente, que se diga que es inocente.
Así es la democracia y así es la institucionalidad y los procedimientos deben de respetarse. Exactamente lo mismo dije cuando era candidato. ¿Alguien consideró ese tipo de posiciones contra cuando lo mantuvo el candidato presidencial, el doctor Norman Quijano? Y ahora lo recuerdo a través de de conocer tu opinión, como una posición tibia, como una posición, digamos, donde no era ni agua ni aceite, donde no se sabía qué era, pero que necesitaba de alguna manera la expulsión de alguien que le estaba haciendo daño. Al contrario, al contrario. Y lo voy Para a ti decir, para y ti lo voy no a decir fue- con modestia. Para ti fue atinado mantenerlo entonces. Al contrario. Y no- Te quiero decir, y lo voy a decir con modestia, pero yo fui el único miembro del partido que en ese momento dijo eso. El único. Y ahí están los medios de Pero comunicación. una cosa decía... Dije yo, si es culpable que lo metan preso y si es inocente que así lo declare un juez. Eso fue lo que yo dije. Y es lo que mantengo en este momento. ¿Por qué no pediste, René, la expulsión de él? Por como lo supuesto pedían que la muchos? pedí. Por supuesto que la pedí. Por supuesto que la pedí. Y la pedí al interior del Consejo Ejecutivo Nacional. ¿Por qué se tardaron, crees tú? Bueno, eso habría que preguntárselo al Consejo Ejecutivo Nacional y al candidato campaña. ¿Tú nunca le sugeriste al doctor Norman Quijano que fijara una posición más contundente para pedir la expulsión de la campaña a la que tú también te veías afectado porque eras parte de la fórmula? Bueno, mira, por disciplina, yo no acostumbro a hablar este tipo de cosas de las que se hablaron en la campaña, porque forma parte de una situación interna. Lo que sí te puedo decir, y el Consejo Ejecutivo Nacional lo sabe, es que yo pedí que se separara al presidente Flores de la campaña. Y en una reunión que tuvimos, en donde hubo un desacuerdo entre el expresidente Flores y yo dije una expresión que la cumplí. Yo me retiro de esta mesa y voy a regresar, le dije al presidente, cuando usted ya se haya ido. Y jamás nunca regresé a la mesa hasta que el presidente Flores se fue. Así fueron las cosas. ¿Tú crees? Yo creo firmemente en el debido proceso, creo en la presunción de inocencia, pero también creo que si alguien ha cometido un error, tiene que ser responsable del mismo. ¿Tú crees que mucho se ha tardado el partido para expulsarlo? Fíjate que no, el partido ha manejado el tema con prudencia, y cuando te digo con prudencia no me refiero con timidez, me refiero respetando los procesos legales que los mismos estatutos del partido establecen. Es decir, lo que no se puede hacer del caso y que a muchos políticos les gustaría ver es un linchamiento político, es una división de arena, es una situación de convulsión social, de convulsión interna política en el partido. Eso no lo van a ver. Creo que también hubieron algunas imprecisiones también de la comisión, que se convirtió en un tribunal no siéndolo. Y el expresidente cayó en la trampa de responder preguntas que no estaba obligado a hacerlas. Te voy a citar dos ejemplos. De acuerdo a nuestra legislación, nadie está obligado a declarar contra sí mismo, y él lo hizo. Ese fue un error de parte de él. Fue realmente un interrogatorio violatorio de los derechos humanos. O sea, si tú le preguntas a un juez, cualquier juez del país, o a cualquier abogado con mediano entendimiento de los derechos y obligaciones que se observan y las reglas del interrogatorio, te va a decir, mire, eso fue una situación totalmente anómala. Pero como él no tuvo la oportunidad, no sé si porque mentalmente él iba preparado con que le iba a responder todo y al final salió que no, él se confió, o quizás también puede ser parte de una soberbia intelectual, para tratar de opacar las preguntas de otras personas de una manera inadecuada. Para ti, la comisión entonces violó los derechos del expresidente Francisco Flores. Eso te lo puede decir cualquier abogado en este país, por muy de izquierda o de derecha que sea. Si es recto y observa las reglas del interrogatorio, te va a decir lo mismo. Como abogado, ¿crees tú Por supuesto que sí. Como abogado, ¿crees tú que Francisco Flores es prácticamente, hay una figura que ustedes ocupan, fue prácticamente un reo confeso? Sí, pudiera ser. ¿Pudiera ser o es? No, te voy a decir una cosa, que es otra de las cosas que hay que analizar, pero desde el punto de vista jurídico, es decir, con altura técnica, no ideológica. Por eso te pregunté, sí, no como abogado que claro. eres, ¿tú crees que él en algún momento asumió ese papel de ser un reo confeso? Te voy a decir una cosa, toda declaración que él haya hecho en la comisión es una declaración extrajudicial. Es una declaración extrajudicial. Válida.
No, al contrario, no válida porque es extrajudicial y las únicas confesiones que valen son ante un juez. Eso te lo puede decir cualquier estudiante de ciencias jurídicas de tercer año de Derecho. ¿Cómo debe de presentarse al país el Partido Arena para los próximos comicios de alcaldes y diputados? Y voy a resumir un poco una pregunta también que nos hace Nelson Mar a través de @diálogo21, que dice: ¿debe a su criterio Arena entregar a Francisco Flores o decir dónde se encuentra? Bueno, habría que preguntarse si Arena sabe dónde está, porque para entregar a alguien lo primero que hay que hacer es saber dónde está. Y Arena no sabe dónde está. ¿Cómo debe de presentarse el Partido Arena siendo miembro del Partido Arena a tu criterio, René? Mira, Arena para las próximas elecciones, sin duda alguna, se está preparando con el Congreso, con las posibles reformas a los estatutos del partido, con una organización estructural más fortalecida. Esos 483,000 votos que se captaron en la segunda vuelta, que no son del arenero duro, sino más bien de un voto de castigo para el FMLN, porque hay 3 aspectos que condicionaron esos 483,000 votos. La realidad nacional. Con análisis periodístico profesional. Los temas de país abordados con profundidad y credibilidad. Esto y más es su programa de opinión, Diálogo con Ernesto López.